Vamos a continuar con la unidad 5 aire primer parte. En particular, en esta presentación lo que vamos a estar viendo es modelos de dispersión de contaminante en atmósfera y medición en conductos o chimeneas. La bibliografía de referencia que estaremos utilizando en líneas generales va a ser los apuntes 5, Introducción al estudio de la contaminación del aire, y apunte 6, Gases de escape, su medición y tratamiento, del libro Rudimentos de Ingeniería Ambiental del ingeniero Sánchez. Esto va a estar complementado con información de algunas otras fuentes. Vamos a arrancar por modelos de dispersión de contaminantes en atmósfera. Vamos a arrancar por recordar este concepto de escala que veníamos hablando ya de la parte anterior. Acá tenemos a modo de ejemplo cómo se podrían hacer modelos de dispersión a escala mundial, a escala de países o regiones, regiones de países, a escalas regionales ya subregionales, en el orden más o menos de los 50 kilómetros, hasta los 50 kilómetros, hasta varios centenares de kilómetros. Podemos estar hablando de escalas del tipo urbana, ¿sí? En el rango entre 4.000 metros y 50 kilómetros. Luego ya podemos ir a escalas barriales, del orden entre 500 y 5.000 metros. Una escala media entre 100 y 500 metros, ahí tenemos un par de manzanas. Y la escala ya del orden entre 6 y 100 metros, o sea, en una propia manzana, una emisión en particular de una actividad en específico. Vamos a ver algunos ejemplos de tipos de modelos de contaminantes en la atmósfera. Uno es el gaussiano, que es el que más vamos a ver, lo vamos a ver en detalle ahora a continuación. Lo que queremos destacar con este es que, bueno, va a estar usando obviamente distribuciones a través de campanas de curvas de Gauss, y lo que queremos destacar en relación a los otros es que es del tipo conservativo, que el contaminante no sufre transformaciones. Está asumiendo que los contaminantes salen primarios y quedan primarios. Luego tenemos los numéricos, que en este caso sí van a considerar las reacciones de los contaminantes, o sea que también van a tener en cuenta los contaminantes tanto primarios como los secundarios que se puedan llegar a estar generando. Dentro de estos tipos tenemos tres. Uno es el lagrangiano, que lo que va a estar considerando es la trayectoria o celda móvil, ¿sí? El concepto es como si fuera una caja que se mueve llevada por el viento a lo largo del tiempo. Así es como si se estuviera viendo una película. El euleriano, a diferencia, usa un modelo de cajas, que el concepto es como si se pusieran cajas sucesivas en la dirección del viento en distintos puntos en un mismo momento, ¿sí? Es como si fuera una foto. Y luego lo que tenemos es el modelo que es de caja única, que es una simplificación de todo lo anterior, y que lo que va a considerar es simplemente una caja y el contaminante se dispersa en forma instantánea dentro de la caja. Otros modelos que tenemos son, por ejemplo, el estadístico, ¿sí? Los estadísticos, que en este caso consideran las concentraciones proporcionales a la emisión. ¿Qué es lo que se hizo? Se midieron emisiones y se establecieron relaciones entre las emisiones, las fuentes y la calidad del aire. Así es como, entonces, según la calidad que se quería, a la que se quería llegar, a la calidad de objeto que uno se quería manejar, es que se puede actuar sobre las emisiones, ¿sí? O sea, se pueden tomar definiciones, se pueden hacer normativas, se pueden hacer controles para poder ejercer acción sobre las fuentes y las emisiones con la correlación que se tomó en relación a la calidad del aire. En la teoría, aparentemente, funciona, pero según lo que informan del estudio, indica que aparentemente en la práctica real no les habría funcionado
muy, muy correctamente. Sin embargo, lo conceptual es una metodología lógica. Por otro lado, tenemos los empíricos, ¿sí? Que son básicamente es ir a tomar mediciones. Acá lo que se hace es, puede estar aplicado a lo que es poblaciones urbanas y puede tener en cuenta lo que son las variaciones meteorológicas. ¿Qué se hace acá? Medición de los contaminantes y de las variables meteorológicas. Entonces, según el pronóstico meteorológico, si se tiene esa relación, se iba a poder proporcionar y pronosticar cuál es la contaminación que va a haber en el medio. Entonces, de esta forma se pueden manejar estados en función de las condiciones meteorológicas. Uno puede manejar estados de alerta, alarma o emergencia en función de lo que espera que se va a venir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Medimos contaminantes y correlaciono con meteorología. Entonces, yo ya sabiendo los niveles de contaminación que tengo en función de la hora del día, en función de los momentos particulares, teniendo en cuenta cómo funciona esa contaminación con mis variables meteorológicas, yo puedo correlacionar eso y tener un modelo con el que yo diga, bueno, entonces, si yo ya sé cuáles son mis fuentes, ya sé qué es lo que pasa acá, y dadas las mismas condiciones meteorológicas, estimo que las concentraciones de contaminantes van a ser de este estilo como las que fueron en su momento. Y así es como se maneja este modelo. Y por último, un modelo más básico, digamos, y más viejo quizás, son los modelos físicos, que es el usar maquetas, hacer túneles de viento, o sea, armar el maquetado de hacer la física real y ver qué es lo que pasa. Un túnel de viento, contaminante, y ver cómo evoluciona ahí, qué es lo que pasa, cómo en las cavidades, y que la física real puesta en plano. Bueno, sí, dentro de lo que son los modelos numéricos habíamos dicho que teníamos el modelo de caja o de compartimiento. Acá lo tenemos ejemplificado, ¿sí? Lo que está pasando es que en el medio del modelo tengo la planta, el móvil, la ciudad. Yo puedo meter una ciudad dentro de esto y decir, bueno, tomo como caja toda mi ciudad. Entonces, lo que voy a ver ahí es que se emiten los contaminantes ahí adentro, que los contaminantes quedan ahí adentro, pueden reaccionar, todo lo que haga falta, pero ahí adentro. Y luego tengo en cuenta que hay una circulación de vientos que pasa por la caja, que tiene una dirección, tiene un sentido, que esos vientos van a estar llevando, una vez que la atraviesen, van a estar llevándose el contaminante a través del transporte, dispersión y demás del contaminante. Va a estar considera la caja, va a estar considerando también una altura dada, ¿sí? Que va a ser la altura de mezcla, que va a estar ahí vamos a tener la capa límite en ese punto. Bueno, va a tener unas dimensiones dadas. Básicamente lo que es un modelo súper simple que trata de meter todo lo que quiero estudiar adentro de una caja. Y tratar de analizarlo ahí contenido con alguna que otra variable de entrada-salida. Si va a considerar, por ejemplo, el ingreso de contaminantes desde arriba. Así que bueno, es muy simple, es muy sencillo. Ahora vamos a ver los otros que son evoluciones de este que es muy simple. Y acá tenemos en grafiquito lo que sería conceptualmente un modelo lagrangiano o un euleriano. ¿Sí? Acá estamos viendo en el euleriano el concepto de cajas sucesivas, una al ladito de la otra, y lo que voy a considerar es que lo que se va es atravesando va atravesando el viento, va a ir atravesando estas cajas, y lo que va a pasar es que en cada una de las cajas va a pasar un montón
de reacciones y todo lo que va a pasar dentro de la caja, y luego esa se va a pasar de esa caja a la otra, y así es como se va a ir modelando. En el modelo lagrangiano, a diferencia, se modela directamente como si fuera una única caja, que lo que va a hacer es se va a estar moviendo, no está fija, se va a estar moviendo y va a ir recorriendo la zona, toda la zona en la que uno quiere ir evaluando qué es lo que está pasando con el aire en esa zona. ¿Sí? Eh, a modo de ejemplo por ahí del lagrangiano, que se estaría usando con modelos para dispersión de fuentes naturales de volcanes, ¿sí? En el que uno lo que hace es trata de seguir a ver por dónde fue esa emisión, cómo se dispersó y las zonas a las que pudo haber llegado. ¿Sí? Bueno, estos son los dos modelos conceptuales, nos vamos a bajar a ver todo el desarrollo del modelo, sí, nos vamos a meter ahora un poco más en particular en los modelos del tipo Gaussian. Bueno, acá tenemos un esquema de lo que es el modelo de dispersión de contaminantes con el modelo Gaussiano. Fíjense, lo que tenemos es la fuente que está en el eje Z, sobre el eje, tenemos, en este caso puede ser una chimenea, que lo que va a tener es una altura H, la altura real de la chimenea. Luego tenemos U, que es la velocidad del viento, que la vemos ahí con una dirección y sentido, en la que se alinea el eje del penacho. ¿Sí? En medio tenemos el eje del penacho, fíjense que el penacho hace una especie de elipse en función de la atmósfera que tiene, la velocidad del viento y cómo se están dispersando estos contaminantes. Lo que va a estar haciendo este modelo es lo que va a estar suponiendo o modelando es que hay dispersión de contaminantes conforme una campana de Gauss en eje Z y en eje Y. ¿Sí? En eje X asume que no hay dispersión. ¿Sí? No va a haber dispersión en X, simplemente se transporta en X. Entonces, lo que aparece acá es un primer concepto, que ahora lo vamos a detallar más, que es H grande, H mayúscula, que es un poco más arriba que la H real de la chimenea. Acá lo que está pasando es que H mayúscula es H más un delta H, y ese delta H lo que me va a estar dando es la altura efectiva de la chimenea, que es a donde se me hace el eje del penacho, donde tengo un eje de penacho en forma central, ¿sí? Donde el penacho se estabiliza, este penacho, fíjense, empieza a subir, se pone curvo, y luego se estabiliza y se va abriendo con la dispersión. Bueno, donde logra estabilizarse y generar un eje central, esa es la altura efectiva de la chimenea. Vamos a recordar un poco a este modelo conceptual que habíamos hecho en contaminación del aire, pero ahora lo vamos a aplicar al modelo gaussiano. Acá lo que tenemos es la fuente, la altura real de esa chimenea, de esa fuente. Vamos a tener que, donde logro que tener un eje horizontal en el penacho, voy a tener el delta H, por lo que ahí en esa sumatoria voy a tener la altura efectiva de la chimenea. Tengo variables que le voy a tener que poner que son de la fuente, variables y parámetros que son propios de la fuente al modelo. Uno de ellos va a ser la altura de la chimenea, la real, la H chiquita. La otra va a ser el diámetro de la chimenea. Otra cosa que le vamos a tener que ingresar al modelo es la emisión, ¿sí? Que va a ser en caudal másico de emisión del contaminante, o sea, de este contaminante, qué caudal másico es el que se emite, la velocidad de salida de los gases y la temperatura de salida de los gases. Esto con respecto a la emisión. Ahora, habíamos dicho que hay
variables que eran de la meteorología, de las condiciones atmosféricas, ¿sí? Entonces, ahí otra cosa que va a interesar en el modelo es, respecto a esto, la temperatura ambiente, la velocidad del viento y la estabilidad atmosférica. Ahí le puse estable porque este penacho que estamos dibujando puede ser tranquilamente para una atmósfera del tipo estable. Luego tenemos que tener en cuenta que hay transporte y hay dispersión de contaminantes, que en el caso de este modelo es dispersión con forma de campana de Gauss, NGZ y NGI. NGX no va a haber dispersión de contaminantes. Y el otro concepto es el de remoción de contaminantes, porque el contaminante, como dijimos en algún momento, ya sea por vía seca o por vía húmeda, va a terminar siendo removido del aire y retenido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando en este gráfico? Se le agrega al gráfico sobre el eje Z se le agrega el graficar las concentraciones en función de X, las concentraciones del contaminante en función de X, y abajo, hacia la dirección predominante de vientos, dibujo el eje X, ¿sí? Que es sobre ese eje, donde voy a poder ir evaluando las distintas concentraciones en función de la distancia a la fuente. Lo que podemos ver acá es que las dos curvas que están en color grisáceo, lo que me están dando es la posible distribución de concentraciones de contaminante a nivel de suelo. ¿Por qué digo a nivel de suelo? Porque estoy diciendo que ZI es la altura que se defina, o sea, esa concentración me la da a alguna altura ZI, en general a Z0, en general quiero saber a nivel de suelo, o podría tener un ZI particular de estudio, un primer piso, un segundo piso, un lugar en particular que quiera yo saber cuál es la calidad de aire que va a estar habiendo ahí, ¿sí? Cuál es la emisión que va a haber ahí. Entonces, no es casual que se esté poniendo que esa curva, el máximo de la curva están relativamente lejos de la fuente, ¿sí? Eso es porque estamos en una atmósfera estable, como habíamos visto los dibujitos de la atmósfera, hemos dicho que en atmósferas del tipo estable, en una fuente puntual con un viento predominante, lo que va a haber es una curva de concentraciones que va a tener una concentración máxima relativamente lejos de la fuente, ¿sí? En el ejemplo que se daba antes, directamente en los primeros metros ni siquiera había concentración, acá se está poniendo como que hay alguna concentración, puede no haber, pero lo importante es que los máximos se van a dar lejos de la fuente. Y ahora en este otro ejemplo, fíjense que tenemos las características de la emisión son las mismas, no cambiaron, las características atmosféricas sí, tenemos una atmósfera del tipo inestable. Entonces, fíjense, con una atmósfera del tipo inestable, lo que va a estar pasando es que las concentraciones del contaminante se van a estar dando principalmente en las cercanías de la fuente. Entonces, en conclusión, dependiendo del tipo de atmósfera que tengamos, dependiendo de las características de la fuente, dependiendo de las características ambientales generales y de transporte, dispersión de contaminantes, lo que vamos a estar teniendo es distintas posibles curvas de cómo se va a hacer la dispersión del contaminante, ¿sí? Cómo van a quedar las concentraciones a nivel de suelo en general en función de X, siendo X la dirección de viento predominante. Vamos a meternos un poquito más en lo que es el modelo gaussiano. En este caso, las concentraciones de los gases efluentes de una fuente puntual se distribuyen en torno al eje del penacho conformando dos curvas normales, ¿sí? Como les contaba antes, en eje Z y en eje Y.
Una según el eje vertical, que es Z, y la otra según el eje horizontal, perpendicular a la dirección del viento. ¿Sí? Acá tenemos cómo queda la función, ¿sí? Cómo es la concentración. La concentración puede ser C o puede ser Chi. Fíjense que es en función de X y Z y en función de H grande, esa altura efectiva de la chimenea que tiene incluido el delta H. ¿Sí? Entonces acá podemos ver que la función, ¿de qué función, digamos? Es función de los caudales, como dijimos, es función de las componentes que pusimos del otro lado en el gráfico. Va a ser función del caudal másico, va a ser función de los sigma i y sigma z, que son los que me van a estar dando los sigma de las dispersiones de las campanas de Gauss del contaminante en cada uno de los ejes. Es función de la velocidad del viento, ¿sí? Y va a ser función de lo que está entre paréntesis en el chi, ¿sí? De I, H y Z. Vamos a aclarar algunos supuestos básicos y limitaciones que tiene el modelo. El modelo no estima perfiles instantáneos de penacho, sino que representan concentraciones promediadas durante un periodo especificado de tiempo, en este caso 1 hora. Para otros periodos se debe ajustar el cálculo y sirve para gases y o partículas que sean menores a 20 micrones. ¿Sí? Acá la primera, ¿se acuerdan que cuando dijimos que hablábamos de contaminantes en aire era importante el tema de exposición aguda, exposición crónica? Entonces, y es importante entonces el periodo de tiempo en el que se da esa concentración. Este modelo te los va a dar en 1 hora. Después yo si lo tengo que evaluar en en relación a otras horas, a otro tiempo, lo voy a tener que ajustar. ¿Sí? La normativa va a aparecer para los distintos contaminantes, me va a decir qué límite tiene para 1 hora, para 8 horas, ¿sí? para 1 año, o sea, me va a decir cuáles son los límites que tengo en función del tiempo. Luego tengo la masa del contaminante, es continua y constante. Otra suposición es que las variables meteorológicas también son constantes y la velocidad y dirección del viento son constantes. Las dispersiones son función del tipo de estabilidad atmosférica, esos sigma van a estar relacionados con la estabilidad atmosférica. El contaminante es conservativo, no tiene cambios químicos ni depósitos. Este es la que me dice que no va a haber transformaciones del contaminante. Los contaminantes tienen la misma densidad que el aire atmosférico que lo recibe, esa es la primera hipótesis, que todo el material emitido queda dentro del penacho y no permiten calcular dispersión con vientos calmos, con una velocidad del orden de 0, o sea, tengo que tener velocidades superiores, y sirven para fuente puntual, que es el mayor uso, y también pueden servir para emular fuentes lineales o de área. Entonces, en el modelo dijimos H mayúscula en metros es la altura efectiva de la chimenea, que va a resultar de la suma de la altura real de la chimenea y del ascenso del penacho, esta sobreelevación del penacho que es el delta H. La otra variable que vamos a tener en cuenta es el caudal másico, ¿sí? En este caso está dado en gramos por segundo, es la emisión del contaminante en caudal másico a la salida de la chimenea. Luego tenemos U, que es la velocidad del viento media a la altura H. Luego tenemos sigma I y sigma Z, que eran los coeficientes de dispersión o los desvíos estándar de las distribuciones de concentraciones en el penacho según el eje I y Z, horizontal y vertical respectivamente. Y después otra cosa a tener en cuenta que A, B y N son parámetros experimentales que dependen de la clase de estabilidad. ¿Sí? Yo con esos parámetros los voy a usar para poder terminar de calcular el delta H. Entonces vamos a tratar de entender cómo es que se da y se calcula este delta H. Conceptualmente va a depender esta sobreelevación de dos factores. Una
es la fuerza que tiene para elevarse, ¿sí? Que esta resulta de la flotación debida a la menor densidad del gas. El gas sale más caliente, tiene menor densidad, entonces va a tener un efecto de flotación hacia arriba con respecto al aire que lo circula, ¿sí? Originada en esta mayor temperatura que comentaba antes. Luego tenemos una fuerza que también tiende a elevar y que se suma a la fuerza de flotación anterior, que es originada por la energía cinética, ¿sí? Que esto es por la velocidad con la que salen los gases de la chimenea. Entonces, tengo estos dos efectos. Uno es la de flotación por un tema de temperaturas y la otra es la de la cinética, que es la que va a estar empujando en función de la velocidad con la que salen los gases, ¿sí? Con la cantidad de movimiento que trae eso. Y otro tema es que la fuente fundamentalmente horizontal, originada en el viento a la altura de la emisión, ¿sí? Ahora vamos a ver el grafiquito para entenderlo un poco mejor, pero así es como se compone, cómo se llega a esta altura. Bien, aquí tenemos el ejemplo con los gráficos. Fíjense cómo ese cubito de aire con contaminante que voy a tener ahí, de esa emisión, ¿sí? De ese flujo gaseoso que va a estar saliendo ahí. Fíjense cómo tienen hacia arriba una acción por el empuje y la salida de los gases, de la cantidad de movimiento con la que viene, otro que va a ser por la flotación, y luego va a tener un empuje lateral de costado que va a ser por la acción del viento. En la composición de estos vectores lo que va a salir es el vector central, que es el que le va a estar dando la trayectoria resultante a esta velocidad de viento y empujes, tanto de flotación como de cantidad de movimiento. Bueno, entonces, ¿y cómo calculamos esto? Existen varias fórmulas, varias formas distintas de poder hacer este cálculo de sobreelevación. Algunas son de origen empírico, producto del estudio de chimeneas que son reales, o de modelos ensayados en túneles de viento y algunas otras de origen teórico. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, primero vamos a hablar un poco de la ecuación de Holland, que es para chimeneas reales de 1,7 a 4,3 metros de diámetro y temperaturas de salida de gases entre 82 y 204 grados centígrados. La fórmula del delta H va a ser esta que estamos viendo acá, fíjense, es directamente proporcional a la velocidad de salida de los gases y al diámetro interior de la chimenea, e inversamente proporcional a lo que es la velocidad del viento. ¿Sí? Otras variables que considera son la presión y el delta de temperaturas, ¿sí? Por eso es importante cuando uno dice qué necesito para correr el modelo, y necesito la temperatura de salida de los gases, necesito la temperatura ambiente, necesito el diámetro de la chimenea, necesito la velocidad. Fíjense, las cosas que aparecen ahí son las cosas que tenemos que tener en cuenta para calcular un delta H del modelo, ¿sí? Y para calcular también otras partes de las fórmulas del modelo. Otra es la ecuación de la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Mecánicos para fuentes de pequeños caudales, emisiones y grandes velocidades de salida de gases. Tenemos del orden de más o menos mayores a 10 metros por segundo y con poca diferencia de temperatura respecto del ambiente. O sea, fíjense, para todas estas condiciones se da esto. Se puede dar esto dado que se han hecho estudios, mediciones y demás. En este caso, entonces, está limitando para diferencia de temperatura que sean menores de 50 grados Kelvin, y se puede usar esta fórmula que te define, fíjense acá otra vez, directamente proporcional al diámetro, tiene en cuenta también la velocidad de salida de los gases, directamente e inversamente proporcional a la velocidad del viento, ¿sí? Otra forma es la ecuación de Bridge, que utilizada por la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Acá lo que hace es, esta condición atmosférica va a hacer un cálculo diferenciado, va a decir, bueno,
puedo tener que la atmósfera sea neutra o inestable o estable, y a su vez puedo tener efectos de elevación o flotación o elevación por velocidad de subida, en los dos casos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un poco cómo son estas ecuaciones. Bueno, vamos a ver cómo es que se calcula este delta H. ¿Cómo lo calcula? Lo va a calcular especificando y calculando una diferencia de temperaturas de corte, que le va a llamar delta C. Entonces, va a decir que si el delta de temperatura es mayor al delta Tc, entonces va a predominar la flotación. Y si es al revés, entonces va a predominar la cantidad de movimiento, ¿sí? O sea, que lo que va a predominar es el impulso de la velocidad de salida de gases. En este caso, atmósferas inestables o neutras, delta Tc va a depender del valor que tome este factor B, que es un parámetro para el flujo de flotación, ¿sí? El Fb va a servir para flotación. Entonces, primero calcula el Fb para flotación en atmósferas inestables o neutras, ¿sí? Que lo calcula con esta fórmula. Entonces, calculado este factor, si es mayor a 55, dice que delta Tc se calcula con la fórmula de la izquierda, y si es menor a 55 se calcula con la fórmula de la derecha. Entonces, luego, ¿qué se hace? Se compara el delta T real con el delta Tc. Entonces, si delta T es mayor a delta Tc, predomina la flotación, y entonces se corren los cálculos como se muestra a la izquierda, y se calcula el delta H. Y si delta T es menor al delta Tc, entonces va a predominar la cantidad de movimiento, y el delta H se calcula con la curva de la derecha. Entonces, para lo que es atmósfera estable, se hacen otros cálculos, se determina el parámetro de estabilidad S con la fórmula que se indica ahí, luego se calcula el delta Tc, que va a ser función de la temperatura de salida de los gases, de la velocidad de salida de los gases y de S, y así es como se hace la comparativa, delta T con delta Tc. Lo mismo que antes, delta T mayor a delta Tc vale la fórmula de la izquierda, y si es al revés, vale la fórmula de la derecha. Bueno, con todo lo anterior, lo que vamos a poder obtener es las concentraciones en función de la distancia. La fórmula, la primera que vimos, la podemos calcular x a x, y en este caso lo que estamos mostrando es cómo quedaría la fórmula para calcular el x máximo, y el C máximo y el X máximo, o sea, cuál es la concentración máxima y en qué X es que se va a dar esa concentración máxima a nivel del suelo, ¿sí? El Z, 0, eso recordémoslo. Entonces acá tenemos el C máximo, fíjense cómo queda. Otra vez, esto queda en función del caudal másico, de las velocidades del viento, de la altura efectiva de la chimenea, que esta a su vez va a incluir el delta H, y como incluye el delta H va a incluir todo lo que vimos antes. Las dispersiones en en Z y en Y, las dispersiones de contaminación en Z y Y, y finalmente voy a poder sacar cuál es el X máximo, lo mismo, en función de esta ecuación. Y acá hay una aclaración de los sigma I, ¿sí? Cómo es que se calculan, los sigma I van a ir variando X a X, y ahora les vamos a mostrar una tablita en la que se figuran los factores estos A, B y N para poder sacar los sigma Z. Esto que estamos mostrando es un cálculo, son las fórmulas, es para entender cómo es el cálculo manual, pero hay modelos que están ya en simuladores, en software, para poder correr todo esto, que ahora vamos a ver uno en particular. ¿Y cuál es, más allá de poder hacer los cálculos manuales, la finalidad de comprender estas ecuaciones? Porque si entendemos estas ecuaciones, entendemos de qué depende esa concentración de contaminantes,
de qué depende esa sobrelevación del penacho. Si entendemos qué le tenemos que meter al modelo, vamos a entender muy claro qué es lo que necesito para poder calcular y simular una dispersión de contaminantes. Cuando arrancamos la parte anterior de la clase, lo que pusimos varios modelos que eran conceptuales de componentes. ¿Sí? Decía, bueno, tenemos la emisión, tenemos las características de la meteorología, las características del ambiente, tenemos la característica de la topografía, tenemos, bueno, un montón de cosas. Entonces, eso, lo que estaba reflejando, esos componentes, están reflejando ni más ni menos que los parámetros y variables que están en estas fórmulas. Entonces, es importante tener en claro las fórmulas y es importante tener en claro el esquema conceptual de cómo es que se da todo esto y qué variables y parámetros están entrando en juego para poder hacer estas simulaciones y modelizaciones de dispersión de contaminantes. Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo se pueden calcular en función de las estabilidades, cómo funcionan las estabilidades atmosféricas, van a ser los valores de esos parámetros, ¿sí? Estos parámetros en particular están para poder usar, para ajustar en la fórmula de cálculo manual. Fíjense, cada uno tiene los valores de A, B y N para cada tipo de atmósfera, ¿sí? O sea que yo en función de la atmósfera que tenga voy a tener un A, un B y un N en particular, y esto es lo que voy a meter en la formulita del sigma Z y sigma I para poder meter en la fórmula de las concentraciones. Bueno, modelos de dispersión de contaminantes utilizando el penacho gaussiano de fuente única que proporciona concentraciones máximas a nivel de suelo, ¿sí? O a la altura del receptor que se requiera para fuentes puntuales de área, de flama o de volumen, así como las concentraciones en la zona de la cavidad para casos de edificaciones cercanas y concentraciones debidas a la inversión y fumigación de la costa. Estas son algunas de las cosas que puede hacer este software modelo Scream, que lo que va a estar haciendo es utilizando el modelo del penacho gaussiano. Bien, como comentábamos, se pueden simular distintas configuraciones, ¿sí? Por ejemplo, la configuración de fuente de emisión, como ser altura y diámetro de la chimenea, caudal másico, temperatura y velocidad de salida de los gases del efluente. La otra es las condiciones atmosféricas. Voy a poder poner ahí velocidad del viento, estabilidades atmosféricas y temperatura ambiente. Otra cosa que voy a poder simular o setear en función de la información que tenga y de la situación en la que esté es lo que tenga que ver con el terreno, ¿sí? Si es terreno llano, si es terreno con lomadas inferiores o superiores a la altura de la chimenea, con edificación cercana o situaciones por el estilo. La otra es respecto al receptor, ¿sí? La distancia del receptor a la fuente, zona de influencia, alturas del receptor para evaluar emisión en dicho punto. ¿Sí? Como esto me va a terminar, yo voy a poder determinar las zonas hasta dónde quiero hacer la evaluación de las concentraciones de contaminante en función de la distancia, en función, voy a poder definir, pedirle al sistema para distintas alturas, ¿sí? En general se setea para Z0, pero se puede setear para alguna altura en particular. Y la otra es el tipo de zona. Se le puede correr si es zona urbana, rural o si está en cercanías de zonas de costa. Estas son algunas de las cuestiones que se pueden simular con el modelo SCREAM 3. Acá lo que podemos ver es un print de pantalla de la carga de datos en el sistema. Se pone un título al proyecto, luego lo próximo que pide es el tipo de fuente,
y ahí le vamos a poner, si estamos corriendo un análisis de fuente puntual, una PV puntual. Las caudales máxicos en gramos por segundo, se le va a poner la altura de la chimenea, la altura real, ¿sí? La otra la va a calcular el modelo sola, el diámetro interno de la chimenea, la velocidad del viento. La otra cosa que se le va a poner es la temperatura de salida de los gases y la temperatura ambiente. Y después ya pregunta, y la altura del Z, ¿sí? ¿A qué Z es que yo voy a estar queriendo esta evaluación? ¿A qué Z quiero las concentraciones? Que ese es el que en general se pone Z0. Y luego tenemos el tipo de zona, si es urbano o rural. Hasta ahí se le setea todo eso de entrada al modelo. Bien. Bueno, acá hay algunas otras cuestiones que se pueden setear, como son el downwash, son los tipos de terrenos complejos, terreno elevado, terreno más complejo. Se puede también especificar distintos tipos de meteorología. Se le puede decir que use Full Meteorology, que lo que va a hacer es va a correr todas las meteorologías, todas las estabilidades, y lo que va a hacer es, se va a quedar con la estabilidad que sea la que le dio las concentraciones máximas, ¿sí? O sea, corre para cada X, va a correr las estabilidades y con esa estabilidad, donde encuentra el máximo, te va a informar tanto la estabilidad como el máximo de concentración. La otra es que la estabilidad se la dejemos directamente fijada y le diga, mira, quiero que me lo corras para esta estabilidad, para esta o para aquella. Y la otra es que aparte de especificarle la estabilidad, le pidamos que lo corra con una velocidad de viento muy en específico. Después, otra cosa finalmente que te pide el modelo que le podés determinar es si el rango de distancias con el que te va a devolver los datos, digamos, con el que va a calcular los datos es automático o le querés especificar uno, y la distancia máxima a la que querés que te informe, ¿sí? Porque lo que va a hacer es va a hacer una corrida para, si lo dejas en automático, para todos los X en rangos de distancia en función automática, hasta el que vos le digas, hasta los 3.000 metros, 10.000, 5.000, no sé, lo que quieras de distancia. Bueno, y finalmente después de hacer la corrida, lo que me va a estar devolviendo es una imagen parecida a esta que estamos viendo acá, en la que lo que más nos interesa es las distancias, para cada una de las distancias las concentraciones que va a estar dando a la altura del Z, en este caso está informada en microgramos por metro cúbico. Fíjense que esto debe haber estado corrido en Full Meteorology porque las estabilidades atmosféricas van variando. Si yo hubiera elegido una estabilidad atmosférica particular, estaría siempre igual. Y al final de la salida de la corrida, lo que te da es la concentración máxima cuál fue y a qué distancia se dio. ¿Sí? Con la anterior uno podía hacer el gráfico de toda la curva. Y acá te da en particular esos dos valores. Y el sistema lo que va a hacer cada vez que uno haga una corrida, lo va a guardar en un archivo de output, al cual cuando nosotros lo corramos lo que vamos a tener que ir haciendo es cambiándole ese nombre, porque lo que hace el sistema es sobreescribe el output. Y ese archivo lo que me va a devolver es esto. Acá lo vamos a ver en dos partes. Esta es la primera y en la hoja que sigue es la segunda. Fíjense cómo te arma el archivo y te dice todos los datos que vos cargaste en la cabecera y después te va a mostrar la corrida con todos los resultados para cada uno de los X. Y te va a mostrar siguiendo todos los X más hasta los 3.000, que habíamos dicho, dame hasta los 3.000 la información. Y al final te informa cómo
cuando terminamos la corrida, te informa la máxima concentración de contaminantes y a qué distancia es que se te da esa concentración. Todo lo que tiene que ver con estabilidades atmosféricas, dispersión de contaminantes, muy en particular cómo correr y hacer ejercicios con el software Screen 3, lo vamos a estar viendo en la parte práctica, ¿sí? Así que esto que acabamos de ver acá va a estar refrescado y practicado y ejercitado en la parte práctica de contaminación y modelos de dispersión de contaminantes. Bueno, y para ir finalizando vamos a ver un poco cómo es que se hacen las mediciones en conductos o chimeneas. Vamos a ver mediciones de tipo manual, tener en cuenta que hay mediciones que se pueden hacer automáticas con sensores en continuo, hay un montón de tecnología para poder hacer otro tipo de mediciones. Sin embargo, las que son manuales hay que seguirlas haciendo porque son contra las que se calibran los sistemas automáticos y con las que la autoridad regulatoria hace las mediciones para toma de muestras y para poder hacer los controles que tienen que hacer. Entonces, siguen siendo importantes. Aparte, es importante para entender varios conceptos en relación a las problemáticas de la toma de muestra y del cálculo de esas emisiones, que después en rigor es el valor que uno va a poner en esa E de emisiones, ese Q, ese caudal que estamos metiendo en los modelos de dispersión. Bueno, ese sale de algún lado y sale de las mediciones, o sale de mediciones o sale también, si no tengo la física real y es todo un proyecto, o estamos haciendo simulaciones, puedo tener una simulación de emisión, como habíamos visto anteriormente, con factores de emisión. ¿Sí? Yo podría tener factores de emisión y que esos factores de emisión yo poder estimar un caudal másico de emisión y con eso meterlo. O sea, sería una simulación contra otra simulación, una de emisión con una simulación de dispersión, ¿sí? En este caso es medición. Cuando hablo de medición es porque mido, ¿sí? No estoy simulando, estoy midiendo. Entonces ahora vamos a ver algunas particularidades. Bueno, primero que nada, el concepto de tren de muestreo, ¿sí? ¿Qué va a ser este tren de muestreo? Bueno, va a ser todo el equipamiento que yo voy a tener que llevar para poder hacer esta toma de muestras, ¿sí? No incluye si trabajo en altura del arnés y esas cosas, no, eso va a ir por el lado de seguridad, es alguna otra cosa de indumentaria, ropa de trabajo y demás. Esto es el equipo con el que voy a tomar la muestra y captar el contaminante, ¿sí? Entonces, ¿qué etapas gordas o componentes en particular voy a tener? Fíjense arriba, están por tipo de función que cumplen. Voy a tener primero los que cumplen la función de captación. Básicamente voy a tener una sonda, ¿sí? Una sonda que es con lo que yo voy a introducir en el ducto en el conducto para poder hacer la toma del contaminante. Luego lo que voy a tener es una retención, ¿sí? El contaminante de alguna forma lo tengo que retener, porque si no, así como lo tomo, sale. Entonces, ahí voy a tener distintos tipos de elementos de retención. Estos van a variar en función del tipo de contaminante que sea. Si yo tengo partículas, lo que voy a poner son filtros, ¿sí? Voy a poner filtros, ciclones, voy a poner equipo que va a retener partículas. Luego, si yo lo que quiero retener son gases o humedad, lo que voy a poner, por ejemplo, van a ser burbujeadores o voy a poner absorción o adsorción, depende de lo que yo necesite para poder retener ese contaminante. Una vez que, listo, lo capturé, lo retuve de alguna forma en particular en función de qué es, si es físico, si es particulado, si es un gas, qué tipo de gas, si es orgánico o inorgánico, que depende qué es, yo ya tengo que saber que tengo que llevar para retenerlo.
Una vez que lo tengo retenido, que yo pude retener el contaminante, lo capturé y retuve el contaminante. Otra cosa importante son todos los mecanismos de regulación y control. Y la última es la aspiración. O sea, yo voy a tener una bomba. O sea, ¿qué mueve todo esto? ¿Qué mueve el caudal de la toma del gas, del aire y la toma del gas de escape? Bueno, eso lo mueve una aspiración a través de una bomba. Es importante todo lo que son regulación y control, ¿sí? Porque ahí voy a tener todas las válvulas, voy a tener los medidores con los que voy a regular caudales, velocidades y demás, ¿sí? Yo todo lo voy a estar con esas valvulitas, voy a estar regulando esas cosas. Y luego tengo la bomba que es con la que chupa, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas particularidades, pero acá lo que estamos viendo es en el esquema de la derecha, o sea, desde el conducto hacia la derecha, tengo abajo de todo medición de velocidades, ¿sí? Con eso voy a hacer la medición de velocidades a través eh, de un tubo pitot o similar, ¿sí? O ahí, por ejemplo, tenemos un, un manómetro. Y la otra cosa que queremos mostrar es que si vemos el diagramita de la izquierda, ahí tenemos otro tipo de boquilla de toma que es integrado, ¿sí? Ahí tiene un termómetro, por ejemplo, en el esquema anterior no estaba especificado, se puede requerir o no, si se requiere, por ejemplo, en esta otra boquilla tiene integrado el termómetro, tiene el tubo pitot, que está también integrado en la misma boquilla, tiene en el mismo conjunto, tiene la sonda, ¿sí? Hay distintos modelitos. Lo importante que les tiene que quedar claro a ustedes es ¿qué es un tren de muestreo? Bueno, este tren de muestreo tiene un equipo para captación, uno para retención, tiene equipos de regulación y control y tiene una aspiración. Y detallo en esquemita y detallo en particular cada uno de estos qué puede ser y en función de qué tengo que retener, qué cosas son las que cambian. Bueno, y acá a modo de ejemplo en esta tablita tienen en función de qué es lo que yo voy a querer medir, ¿sí? Si es el caudal, el peso molecular en seco de algún gas como ser oxígeno o CO2, si es humedad, si son partículas, si es dióxido de azufre, NOx o lo que fuere que tengo que medir. Fíjense en cada caso le dice qué equipo básico requiere para el muestreo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del caudal, con el pitot en ese y un manómetro, ya está. Después, en el caso de, por ejemplo, la humedad, son 4 impactadores, 3 con agua y el cuarto con silica gel, ¿sí? Que es bastante parecido al ejemplo del tren. Después, por ejemplo, el CO2 tiene 3 microimpactadores y te dice en cada uno qué es lo que le pone para retener. El NOx lo mismo, ¿sí? También podrían ser absorción también, depende, podría tener una absorción de contaminantes. El mecanismo de retención va a ser en chiquito similar y parecido a lo mismo que haría si fuera un tratamiento grande, pero es en chiquitito. Así que los mecanismos que uno explica para tratamiento de contaminantes en aire, que uno lo que quiere es retener, sacarle el contaminante, bueno, básicamente van a ser estrategias parecidas para poder hacer la retención de los contaminantes que yo voy a querer medir cuando estoy haciendo una muestra en un conducto. Respecto de las partículas, fíjense que dice muestreo isocinético y dice filtros, impactadores, silica gel, podría haber ciclones chiquitos.
Vamos a retenernos acá en lo que es muestreo isocinético y ahora lo vamos a explicar en particular. Pero que no se nos olvide que cuando estoy haciendo un muestreo y va a haber partículas, el muestreo tiene que ser isocinético. Bueno, entonces vamos a ver el muestreo isocinético. ¿Qué es lo que pasa con las velocidades de captación y las velocidades de circulación del gas por el conducto? Fíjense, en el ejemplo de la izquierda, lo que va a pasar es que voy a tener una velocidad de captación que va a ser menor a la velocidad con la que vienen los gases en el ducto. Entonces, si yo tengo esta situación, lo que va a pasar es que las partículas pequeñas que tienen menor inercia van a tender a seguir con el flujo con el que venían y las partículas que son más groseras sí van a ingresar en la toma. Entonces se van a dar dos cuestiones. Por un lado, que el tamañado, la granulometría que voy a estar tomando no va a ser la real porque voy a tener más partículas groseras en relación a las pequeñas que las reales que hay en el conducto, en el gas. Entonces, por otro lado, es que la captación total que voy a hacer va a ser menor, porque están entrando menos partículas en la captación. Entonces, lo que se hace para esto es, acá lo que podemos ver es hacer la relación digamos, la relación que hay de tamañado, ¿sí? La masa que hay de groseras sobre pequeñas, en lo que mido va a ser mayor que la que hay en la real. Por el otro lado, nos vamos al efecto contrario, que sería que la velocidad de captación fuera una velocidad mucho mayor que la velocidad con la que viene por la chimenea. En ese caso, va a pasar lo opuesto. Va a pasar que las partículas pequeñas que tienen menor inercia van a ser fácilmente capturadas y tomadas, y las que tienen mayor inercia van a tender a seguir con el flujo con el que venían. Sumado esto a que se va a captar más cantidad, una mayor cantidad de contaminante en relación al que en realidad debería haber para ese caudal y ese volumen que vamos a estar calculando y pasando de contaminante, de aire. Entonces, ¿qué es lo que mostramos con esto? Que la forma de poder tomar una muestra del flujo que viene por ese conducto y de que los contaminantes que estemos reteniendo cuando son partículas sean representativos de la realidad de lo que es esa emisión, tienen que las velocidades estar igualadas. Entonces, si yo tengo el muestreo isocinético, o sea que la velocidad de captación del contaminante es igual a la velocidad con la que viene el contaminante por la chimenea, o sea, si las velocidades con las que estoy captando el flujo son las mismas, en ese caso voy a tener la misma cantidad de partículas que vienen, que pasan por afuera, digamos, por unidad de flujo, de volumen, si lo quieren decir, van a ser las mismas que las que estén pasando por la captación. A ver, vamos a ver un poco dónde es que me paro a tomar esta muestra. ¿Sí? Ya sé que voy a usar un tren de muestreo, más o menos que tiene que tener el tren de muestreo, si son partículas tengo que hacerlo isocinético. Bueno, ahora, ¿dónde me paro a tomarlo? Bueno, en lo que respecta a la altura o la longitud del conducto, fíjense que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que lograr dos despejes importantes. Uno es el despeje de abajo hacia arriba desde la última perturbación en la que hubo un codo en el que se dio el ingreso a la chimenea. Y la otra es un despeje que es de la salida, ¿sí? De la emisión, de la salida de la chimenea.
fíjense que en este caso se está planteando de 8 diámetros, un despeje de 8 diámetros desde abajo y un despeje de 2 diámetros de arriba hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que en la zona que queda entre esos dos despejes es la zona en la que vamos a poder realizar la toma de la muestra. Entonces, dentro de esa zona, ¿dónde me voy a parar? Y en la que me quede más cómoda. Probablemente será la más cercana a los 8 diámetros para no irme tan arriba, para que no sea tan costoso, para que no sea tan dificultoso, tan riesgoso. O sea, se fijará dónde es que se arma esta plataforma que tiene que estar ya hecha y fijada y tiene que estar claro dónde es que se van a tomar las muestras en una chimenea. Bueno, dicho esto de los despejes, en lo que respecta al grafiquito que está a la derecha, vamos a mirarlo el de la izquierda y vamos a entender un poco más físicamente por qué que son esos despejes. Yo lo que quiero es poder tomar, fíjese, el sitio de muestra está entre los dos despejes. ¿Qué es lo que quiero yo poder garantizar? Que mi muestra es lo más representativa posible de lo que hay ahí adentro. Entonces, pensar que ahí adentro va fluido que tiene gases y partículas líquidas y sólidas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me pongo a tomar la muestra en una zona como es el codo inferior, que es una zona de turbulencia, no voy a tener una mezcla representativa de las concentraciones, ¿sí? Que va a haber ahí. Voy a estar capturando, no sé, depende de donde ponga la sonda, por ahí muchísima más concentración o nada de lo que hay que capturar. Y por otro lado, lo mismo pasa arriba, en la salida. En la salida tenés toda la perturbación de salida, tenés toda la turbulencia propia de la salida de la emisión de ese conducto. Entonces, yo voy a buscar una zona en la que el flujo sea lo más laminar posible, que haya la menor turbulencia posible y que sea lo más representativo de las concentraciones que va a tener de los contaminantes que quiero yo medir ese flujo que está pasando por ahí. Bueno, entonces ahora que ya sabemos a qué altura vamos a ir a hacer la toma de las mediciones, ahora vamos a ver qué cantidad de puntos de muestra vamos a tomar, ¿sí? ¿Cuántas tomas vamos a hacer? ¿Cómo va a ser nuestro muestreo? Y físicamente, en cómo va a estar hecha esa distribución. Entonces, hay algunas distintas formas, unas por fórmula, otras por tabla, hay distintas bibliografías. Acá vamos a tomar de referencia una norma canadiense para el cálculo específico de esto, que está explicada en el libro de rudimentos de ingeniería ambiental. Acá lo que tenemos, ponemos la tabla. Una vez que nosotros sabemos, vamos a correrlo para un ejemplo, ¿sí? Para que nos quede más o menos claro. Por ejemplo, para un diámetro interior del conducto de chimenea de 2 metros y es de sección circular, ¿sí? Puede ser de sección rectangular también. En este caso el cálculo se hace con un poquito diferente. Este que es de sección circular, lo que vamos a hacer es, ingresando por la tabla, si yo tengo que el diámetro es de 2 metros, entonces lo que voy a hacer es buscar para diámetros entre qué diámetros están, me dice la cantidad de puntos que tengo que tomar. Por ejemplo, si es 2 metros, me dice que si D está entre 1,2 y 2,4, son 20 puntos los que tengo que tomar. Entonces me voy a la tabla de abajo y en la tabla de abajo me va a decir cuál es el porcentaje de diámetro de chimenea comprendido entre la pared interior de la chimenea y el punto de medición. O sea, me va a dar en forma de porcentaje. Entonces yo me voy a fijar. Del lado izquierdo voy a tener el número de puntos en el diámetro, ¿sí? Que voy a tener. Yo habíamos dicho ahí que son 20 puntos, tengo 2 diámetros a medir, ¿sí? Fíjense el grafiquito circular de la derecha en el medio. Lo que voy a hacer es una cruz, voy a tener 2 diámetros que voy a estar midiendo, uno ortogonal al otro,
y voy a tener que distribuir estas 20 puntos de muestra allí. Entonces, básicamente por diámetro son 10. Entonces, si me fijo la cantidad de puntos que voy a tener que medir por diámetro, son 10 y ahí voy a bajar a cada uno de los diámetros, me voy a fijar cada uno de los puntos de diámetro y ahí me va a estar diciendo cuál es el porcentaje de diámetro de chimenea que tengo que comprender entre eso. Entonces ahora lo vamos a ver en la próxima página cómo queda esto configurado para el caso este de un diámetro de 2 metros para 20 puntos de medición. Bueno, y acá para este ejemplo podemos ver cómo esa distribución queda de esta forma. En función de los porcentajes que yo tenía de diámetro desde la pared de la chimenea hacia adentro, es como se van poniendo cada uno de los puntos. En este caso teníamos 20 puntos distribuidos 10, tenemos 5 y 5 de cada lado con los porcentajes que surgen de la tabla anterior. Entonces, así es como acá lo que estamos viendo es uno de los diámetros, tendría que hacer exactamente lo mismo con el diámetro ortogonal a este y al del eje de la chimenea. Y me quedaría como el ejemplo del esquema de abajo, del círculo con las líneas coloradas, en las que voy a tener para cada uno de los diámetros sus 10 puntos con los cuales voy a constituir estos 20 puntos que son los que me piden para poder hacer un muestreo para una chimenea de un diámetro de 2 metros. Y así, en función del diámetro de la chimenea, voy a obtener de tablas o de fórmulas qué cantidad representativa tengo que estar tomando de puntos de muestra por cada uno de los diámetros. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier consulta nos pueden ubicar por la sección de consultas del campus del aula virtual. Muy bien, así damos por finalizada la unidad 5 de aire, primera parte, en la que tratamos de contaminación, modelos de dispersión de contaminantes en la atmósfera y medición de contaminantes en conductos o chimeneas.